de verdad lo que está pasando atrás. Yo tuve la pérdida de mi papá Es en la otra cosa que pandemia. te iba a decir. ¿Tu papá murió hace cuánto? Cuando pasó la pandemia, de hecho, yo me casé por el civil circunstancialmente porque pensábamos que mi papá murió de cáncer. Perdón que te pregunte de dónde murió de cáncer. Cáncer de próstata. Y él vivió con nosotros, gracias a Dani, mi mamá que tiene diabetes y mi papá tenía cáncer en ese momento. Los invitamos a vivir en la pandemia. ¿De con cuántos años murió tu nosotros. papá? 67 años. Joven, muy joven. Muy sí. joven. Y vivimos los mejores 8 meses de mucho tiempo porque yo estaba trabajando mucho y tuve la gran fortuna de estar con él durante estos 8 meses y quedarme. Pero sí tuvo la fortuna tu Sí. papá de ir a esa boda. No. No. No, de Ah, hecho, no. estábamos planeando la boda. Él me entrega el anillo en agosto, pero la bendición de mi papá, mis papás ya sabían que él estaba haciendo toda esta cosa con el manager. Y mi mamá todavía me dice, te tienes que vestir así, no sé qué, porque es un gran cliente el que te va a presentar Daniel y Pablo y no sé qué. Y mi papá me da la bendición el día que salgo de la casa para ir a la junta, que era el día que me iba a dar el anillo Dani. Obviamente después regresamos al departamento y hubo una gran fiesta con amigos y todo. Pero queríamos hacer realmente una boda chiquita porque mi papá ya para noviembre estaba muy mal, ya estaba en cama. Y mis hermanos hablaban mucho de, oye, los temas... Pero sí se conocieron. Sí, pues vivió en el No, vivió en mi departamento. casa. No, ok. y- No, Pero me iba dime, toda dime una madre. cosa. En el momento cuando muere tu papi, ¿tú cómo te enteras de eso? ¿Dónde estabas? Mi papá tenía cáncer ya en etapa 4 desde hace 2 años, antes de la pandemia. Cuando viene la pandemia, yo me siento rara porque digo, oye, Dani, ¿sabes qué? Yo me invita a vivir con él en febrero, me voy a vivir con él. Y le digo, oye, ¿sabes qué? En marzo viene la pandemia. Le dije, oye, ¿sabes qué? Es que mis papás, mi mamá vive sola, mi papá también quisiera traerlos porque tienen Ah, enfermedades es cuando se va. y se vienen a vivir con nosotros. Daniel y mi papá hacen una mancuerna increíble, ya se llevaban muy bien, pero literal mi papá me dijo, oye, el mejor novio que has tenido, o sea, yo ya, o sea, feliz de que estés con él. Ellos veían películas todo el tiempo estando en la pandemia. ¿Qué, y todo, qué, y qué te siempre se llevas me iba mucho. de tu suegro? Porque Uf. todavía está presente. Digo, no Yo lo veo no en este presente, plano, pero completamente veo la presencia de mi pero suegro. en la mente de ella y seguramente... No. ¿Qué te llevas de él? Mi suegro era un tipazo. Mi suegro de entrada adoraba. A Carlita era su adoración en la vida. Y yo me acuerdo mucho de que la pasábamos bien. Era una persona muy amable, muy simpática, muy respetuoso, mi suegro toda la vida. Y unos días antes de que le diera el anillo, yo fui y le pedí la mano a mi suegro. Yo sí lo pude Eso sí lo hacer, pudiste pude hacer. Ajá. Eso ya no sabía, Yo- pero sí, yo- eso nunca lo yo supe. le pude pedir la mano a mi suegro, me lo llevé a desayunar. Ya estaba espantado cuando le dije, oye, suegro, vamos a desayunar. Me ¿Cómo dijo, lo "¿Por tomó? qué?". No, todo dar. Me dijo, ay, me quita su peso de encima porque yo pensé que al revés había habido algún problema. Me dijo, no, yo. Porque Carlita es una Me dijo, situación. no, yo estoy feliz, de verdad, de que estés con mi hija y te la encargo mucho. Y le dije, señor, yo la voy a cuidar el resto de mi vida. Y fue un momento muy bonito que tuve con mi suegro. ¿Y cómo es tu relación con doña Mercedes? Nada, todo dar. Almendras. Ay, almendritas. La verdad, yo Almendras tengo le mucha suerte con mis suegros. Le preparaba sus huevitos de la Sí, a mí, mañana. yo estaba toda madre. O sea, a mí me caen a todo dar. Hoy día, ¿cómo es la Mira, relación con tu mami? fíjate que todos los suegros son como incómodos, pero al contrario, y Dani, o sea, no lo va a decir ahorita, pero lo dice todo el tiempo, es como, güey, no se metía, mis No. papás no se metían con él. Se levantaban y más bien mi mamá era de, Dani, ¿qué huevos? Huevos a la que quieres el día de hoy. No, pues con salsita, no sé qué. Ok, suegra, sí, no sé qué. O sea, mi mamá siempre cocinando delicioso. Con mi papá se iba a ver películas. Mi mamá y yo no somos de películas. Entonces, Daniel y mi papá hacían un team y mi mamá y yo era de, ay, sí, porque fíjate, no sé qué. O sea, los 4 viviendo en la pandemia. Tú imagínate esa historia. Fue fuerte, sí, claro. Yo les hacía pedicure a todos. O sea, te inventabas cosas para hacerlo como más Bueno, bondadoso. cuando empezamos Pinky Jugábamos Promise, romy, ellos te hacían las jugábamos romy y así. palomitas. Cuando viene en abril, mayo, que decidimos hacer Pinky Promise, la razón por la que hay palomitas es porque mi mamá toda la vida me preparaba palomitas de olla, de aceite y olla, o ¿De sea, cuál? no de las de horno, No, las típicas caseras. de- Entonces, ella preparaba las palomitas. Dije, Para los mamá, ¿y si programas. preparamos palomitas, no sé qué, y compro unas cajitas, no sé qué? Ok, como de cine. Ok, bueno, pero que sean de unicornio, tal, va. Y mi papá recibía a los invitados en la terraza, porque son 2 pisos. Mi papá recibía a los invitados y él les ponía las carnes frías, los invitaba, bienvenidos al programa, no sé qué. O sea, porque éramos 5 personas de producción más mis papás. O sea, te digo que todo fue como súper casero.
Entonces mi papá vio toda esta historia como comenzó y aparte él estaba en el programa en las escaleras que llevaban al segundo Ahí piso, se sentaban, eran las gradas. pero mi papá se sentaba como en las gradas y mi papá vio todos los capítulos Sí. donde yo hablé del divorcio de ellos, de las cosas que yo sentía, Se conoció más. de todos los sentimientos que yo tuve de chavita que tal vez no se los pude comunicar en ese momento por ser tan chavita. Él escuchó todo. Escuchaba hacia de que, güey, tu primera vez o esas cosas que hablamos ahorita. Todo el tiempo mi papá estuvo ahí y fue una forma para mí de liberarme totalmente y absolutamente de cosas que no les pude comunicar porque yo era muy niña o muy chavita. Y yo te voy a decir algo, desde que se fue mi suegro, se ve que está con ella porque su vida cambió. Es lo que te iba a decir, tu mamá hoy día, positivo. ¿cómo es tu mamá? ¿Cómo mi la mamá. sientes? ¿Cómo la vibras? ¿Cómo está? No, mi mamá es... Es joven, Mi mamá tiene 67 años ahora. muy joven. A pesar de que estuvieron separados, no sabes cómo se llevaban. O sea, tenían una relación. Yo hice un pacto con ellos hace muchos años, cuando hubo un momento donde mi papá tocó fondo, no de temas ni de alcohol ni nada de eso, sino tocó fondo de que se dio cuenta que no todo era trabajar y estar lejos de casa. Y la pasó muy mal y entonces yo fue en ese momento donde le dije, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a traer a México porque él iba a pasar Año Nuevo, en Navidad, una Navidad solo. Se había separado de esta persona con la que estaba, que nació de en Santiago, Colombia, que pues. nació en Santiago, mi hermano. Y le dije, tú no la vas a pasar solo en Navidad. Te voy a traer a México con, obviamente, pocos recursos que yo tenía, pero le dije, no vas a pasar Navidad solo y vas a regresar a México. Pero la única condición que tengo es que quiero que hagas las paces con mi mamá, de que podamos convivir todos en familia y que sea amigablemente. No quiero que le des un beso. ¿Y se no. logró? Y se logró. ¿Cómo es la amistad con tu Y medio hermano? por eso tenemos por eso cuando vivió en el departamento, pues se llevaban perfecto y se llevaban como cuates, o sea, hasta luego se regañaban entre ellos. Ya es como con una relación medio rara de que, no, Mercedes, tienes que comer más, tu medicina, no, pero tu medicina, Luis Manuel, y no sé qué, se empezaban así. Y yo, de verdad, volteaba a ver a Daniel y como te decía, como que, güey, gracias Dios, porque me dio la oportunidad de ver una parte de vivir con sus de papás. mis papás que Que no no tuvo había de chica. podido. Que no habías De podido, claro. niña. Que nunca tuve ¿Y niños. cómo es mi relación con mi mamá? No, ¿cómo es la relación? Entrañable. Ok. ¿Y con tu medio hermano? Con Santiago acaba de ¿Tú estar lo conoces? hace Sí. 2 meses y hubo una promesa que yo le hice a mi papá que él siempre quiso que se viniera a estudiar a México la universidad. ¿Y está aquí? No, se acaba de regresar a Colombia, ¿Cuántos tiene? 18 años. Se vino a pasar 2 semanas aquí a México, estuvimos viendo universidades, tomó la decisión de estudiar allá, pero eventualmente va a estar viniendo a México y todo, pero fue una cosa que yo le prometí a mi papá en su lecho de muerte, de, va tranquilo, todo va a estar bien, Santiago va a estar bien. ¿Te despediste bien de él? Si tú estuviste con él hasta el último minuto de su vida. Mi papá se empezó a poner muy mal y se fue del departamento porque ya, yo creo que mi papá ya sentía que ya iba a estar mal. No, de hecho se fue porque tuvo que ir al Se hospital. empezó a ir mal. Y ya sentía que se acercaba algo. Fuimos al siglo XXI que tuvimos oportunidad de entrar ahí, que es un hospital importantísimo, y a mí me empezaron a decir Sí, en como... la calle Cuauhtémoc, ¿no? No tiene temas, no está como tan invadido en los órganos, y mi papá lloró ese día porque dijo, bueno, gracias a Dios que no estoy con los órganos. Pero ahí hubo una cosa muy puntual de los doctores que me dijeron, es que el cuarto de al lado, un cuate de aquí se murió porque no sé qué, hubo COVID y no sé qué tanta cosa, es mejor que se lleven a su papá a casa. Pero la verdad es que yo ahí lo que sentí, pasé una noche con mi papá y fue una noche increíble. O sea, porque por primera vez yo tuve oportunidad de, papá, ¿quieres hacer pipí? Te traigo el pato, ¿sabes? Como, y me chiflaba de que ya había terminado. Entonces yo le sacaba la jarrita, entonces yo la llevaba a tal y le regresaba, papito, ¿qué quieres? Un juguito, la chingada, no sé qué. Y me dicen los doctores, llévatelo a casa porque no sé qué, tuvo una persona COVID. Y yo en ese momento dije, siento que ya no tiene nada más que hacer, entonces me están diciendo que mi papá lo tengo que llevar a casa porque él ya tiene que estar en su casa para descansar. Lo llevo a casa de mis papás, ahí estamos, obviamente ya después fue contratar camilla, oxígeno, ya tenía poca oxigenación, y mi papá era muy devoto a la Virgen de Guadalupe, y justamente a las 11:57 de la noche del 11 de diciembre, Un antes de la Virgen. El A día. 3 minutos. Se esperó. mi papá estaba acostado en la cama, mi papá ya no hablaba, estaba con morfina, yo dormí
durante 3 semanas y media me fui a dormir a casa de mis papás y yo dormía al lado de él. Le daba con popote... Llóralo. Perdón. No pasa nada. le daba con popote agua, que era lo único que tomaba, ya no estaba lúcido, pero hablaba mucho con él y tenía una pantalla donde había pececitos y había música como de, ¿sabes? Como música muy tranquila. Y solamente tenía ruidos, pero yo estuve durmiendo con él ahí esas 3 semanas. Obviamente estábamos todos mis hermanos ahí. Sandy no había llegado a México, no lo habíamos volado. Y tenía ya la camilla, nos pidieron que ya sí tenía que usar oxígeno. Compramos un oxígeno. Me acuerdo que mi hermana y yo salimos a las 3 de la mañana porque no había oxígeno, porque como era pandemia, No había tanques. no había tanques. Entonces, pues imagínate, yo decía, güey, mi papá se me va a morir. Y Fabiola y yo salimos a las 3 de la mañana ahí buscando por no sé dónde. Le hablé a Dani, le dije, desesperada, le dije, Dani, necesito un oxígeno. Y estaban carísimos. Me dijo, Daniel, güey, yo compro el pinche tanque de... Y me dijo, te lo mando ahorita. Y así vivió mi papá con oxígeno, pero yo estaba negada que mi papá iba a morir. Mis hermanos me empezaron a decir, güey, Carla, ya, o sea, hay que ver el tema del velorio y no sé qué. Y yo decía, no, mi papá va a estar bien. Pero yo durmiendo con él lo veía pues ya muy mal y yo lo único que quería era poder hablar con él y que él me escuchara. Porque yo hablaba con él, pero yo decía, ¿cómo sé que me está escuchando? ¿Cómo sé que sí va a escuchar lo que le voy a decir? Y fue muy fuerte. Pero Y sí luego te tuve escuchó. una plática con él y hablé con él y le dije, papá, no tengo nada que perdonarte. Todo lo que hiciste lo hiciste chingón. Fuiste el gran papá, fuiste el mejor ejemplo. Me diste unos valores increíbles. Soy la persona que soy gracias a ti. Y tienes que irte tranquilo y libre de que todo está bien. Y va a estar bien todo. Y yo me voy a encargar de Santiago si esta es tu gran preocupación. Y también yo le había puesto una carga muy importante porque cuando se fue del departamento yo le dije, papá, tú me tienes que entregar en mi boda. Porque él obviamente sabía de la boda. Y le decía, papá, tú no te vas a morir sin que me entregues. Entonces le dije, papá, ya sé que no me vas a entregar, pero no pasa nada. Ya me diste tu bendición. Cuando Dani me dio el anillo, me diste tu bendición y todo va a estar bien, así que vete libre. Y ese día a las 11:58 de la noche, yo me subo a lavar los dientes. Estábamos viendo abajo lo del tema de la Virgen y todo lo que hacen de Televisa, todo el show. Me subo a lavar los dientes y volteo y veo la camilla y empieza a hacer como unos ruidos raros, como Entonces yo, papito, ahí voy, no sé qué, me estoy lavando los dientes, ahorita me acuesto contigo, porque yo me acostaba ahí en la camilla con él, ¿no? Entonces voy, me acuesto con él y lo empiezo a ver como raro, inquieto, y le digo a mi hermana, Fabi, ya, ven. Le dije, mi papá está mal. Mi hermana llega y le dije, Fabi, por favor, dime, nunca había visto una persona así. Y le dije, Fabi, algo está mal, ¿qué hago? Entonces empieza a hablar con él y le empieza a sobar la mano, y le hablamos a mi mamá. En ese momento no le hablamos a Luis porque estaba abajo y no le pudimos hablar. Fue todo muy rápido y pues ya, o sea, como que le sobábamos la mano, papito, todo va a estar bien, vete tranquilo, todo va a estar bien. Y fueron, o sea, tal vez como 5 minutos, pero para mí fueron 2 segundos. 2 segundos donde le pude decir cosas. Antes había hablado con él y le había hecho muchas cosas. O sea, repito, yo hablé con él y yo nunca tuve un tema, ¿sabes? Como que como hijos somos bien crueles, pero yo, todo lo que haya hecho él fue perfecto. O sea, no me ¿Y tocaba a mí. sentiste ahí ese último Y en ese respiro? momento fue la despedida, el último suspiro de mi papá. Fue horrible, fue un gritadero. O sea, yo nunca pensé que iba a pasar, sabía que estaba enfermo, pero nunca ves venir la muerte. O sea, nunca estás tan consciente de que alguien tan cercano se vaya a ir. Y aparte porque mi mamá tiene diabetes, entonces como que todo el tiempo era mi mamá, mi mamá, mi mamá. Entonces cuando él le dio cáncer, lo veíamos tan fuerte, tan roble, tan bien, que pensamos que no iba a pasar, literal. Y fue, o sea, literal, él vivió en el departamento y en mes y medio pasó todo esto y fue bien fuerte. Nos despedimos y bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, fue muy triste, pero ahí decidimos hacer la boda civil en mayo del siguiente año.
Y pues otra de las promesas fue que me iba a casar por la iglesia, porque mi papá era muy devoto a la Virgen. Y sí, literal, se durmió, o sea, en el... ¿Cómo se llama cuando alguien fallece? ¿Cómo se llama? La bitácora. ¿Ok? Sí, como cuando alguien determina de que alguien fallece a tal hora. O Sí, el acta. El acta está a las 12:30 de la noche del día 13, pero mi papá falleció a las 11:58 a las 11:59. O sea, literal, él dijo, me voy a morir el día de la Virgen, porque él era súper devoto. Y de verdad te lo juro que él, estoy segura que decidió que se quería ir ese día. Y de ahí te Y se le acompañaba. cumplió. Y de ahí, No, la o sea, acompañaba lloro todos porque los sí días. fue un momento bien fuerte, pero sí te puedo decir, Burro, que él, de ahí, cuando pasó eso, han pasado muchas cosas con Pinky Sí, Promise. que se siente que está contigo. Con Pero para que veas, nosotros. porque es que, a ver, es que hace rato mencionaste la palabra, sí, ya, la muerte está cerca. No, es que no es la muerte, es decir, ese es el irte a otro plano, es decir, no, tu papá no está muerto, es decir, está en otra otra dimensión, en dimensión. otro área, en otro... Pero es difícil entenderlo, ¿eh? No, Está a fácil. ver, mi papá murió, mi hermana murió, es decir, yo sé que es ese tema. Y luego la gente no lo entiende porque pues, lo que quieres pues, es verlo, tocarlo, abrazarlo, apapacharlo. Pero, pues es que para allá vamos. Es muy cliché esta frase, pero para allá vamos todos, Sí. es la verdad. Pero qué difícil es Pero entenderlo. tú, a ver, si ahorita lo tuvieras en una palabra, es decir, si te diera la oportunidad de Dios de decirle una palabra a tu padre ahorita, te va a escuchar una palabra, ¿qué le dirías? Es que una palabra es difícil, pero es, o sea, es Dime que, dos. güey, lo amo. Te amo, papá. O sea, es lo que le diría. Eso. Y Lo yo sabe. ¿Y muchas tú crees veces... que no le gustaría? No, Porque yo lo tengo en mi Biblia. Creo lo que tengo todos los- nos desviamos una cosa y no vuelvo a intensiar ahí. Hijos, me dijiste, no me acuerdo, ¿qué me dijiste? Sí que queremos tener hijos y es una cosa que ha ¿No sido sería algo difícil. padre también hasta para tu mamá y para tu papá? Sí, y una cosa que fue muy bonita este año, te quiero compartir que mi hermana Fabiola, que me lleva 6 años, tuvo muchos temas para poder embarazarse. La vivió muy difícil, estuvo acostada 6 meses de sus 9 meses de embarazo. Pero se logró. Fue una cosa muy difícil y gracias a Dios tenemos a Betito, que es mi sobrino, ¿Es el único que que tiene? es el único, sí, ¿Y pero tu hermano tiene hijos? mi hermano es un año más chico que yo y tiene una novia que es padrísima, Pati, que la amamos, pero no, él todavía no se casa y no quiere tener hijos ni nada. Nosotros estamos en este trámite, creo que nos esperamos mucho porque somos muy workaholic. Nos gusta trabajar mucho y nos